En este nuevo video vamos a hablar sobre Rafael Leónidas Trujillo, uno de los dictadores más nefastos de América Latina del siglo pasado, pero antes de continuar, les voy a pedir que se suscriban, nos den like, comenten y compartan con sus amigos y familiares nuestro contenido. Empezamos. Rafael Leónidas Trujillo Molina, San Cristóbal, 24 de octubre de 1891, Ciudad Trujillo, 30 de mayo de 1961, fue un dictador dominicano que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Ejerció la presidencia como generalísimo del ejército de 1930 a 1938 y de 1942 a 1952 y gobernó de forma indirecta de 1938 a 1942 y de 1952 a 1961, valiéndose de presidentes títeres. Sus 30 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo, y considerados como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Su gobierno se caracterizó por el anticomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometieron constantes violaciones a los derechos humanos. Sumergió el país en un estado de pánico y respeto, donde una muerte podía ser encubierta como un accidente, y cualquier persona sindicada como desafecta podía ser encarcelada y torturada en una de las cárceles clandestinas destinadas a esa práctica. No obstante, los partidarios de Trujillo destacan algunos aspectos positivos del régimen como el fin del caudillismo como fuente de inestabilidad política, la restauración del orden público y un cierto desarrollo económico del país durante su régimen. Todos los estamentos del Estado funcionaron en consonancia a sus intereses y estableció un monopolio empresarial que le permitió acumular una gran fortuna personal. El gobierno de Trujillo fue el responsable de la muerte de más de 50.000 personas, incluyendo los miles de haitianos asesinados en la llamada masacre del Perejil. Los estimados totales sobre el número de muertos en la masacre varían desde 5.000 hasta 25.000. Robert Krasweller menciona esos estimados y acota que, una cifra entre 15.000 y 20.000 sería razonable, aunque seguiría siendo una conjetura. También hubo víctimas de otras nacionalidades, como cubanos, colombianos, venezolanos y españoles. Como producto surgido de la Guardia Nacional, creada por los estadounidenses durante la primera ocupación del país en 1916, Trujillo prestó especial atención a las Fuerzas Armadas. El personal militar recibió generosa paga y beneficios bajo su gobierno, el ejército se amplió numéricamente y se incrementaron los inventarios de equipos. Trujillo mantuvo el control del cuerpo de oficiales a través del miedo, el clientelismo y la frecuente rotación de tareas. El régimen de Trujillo se desarrolló en una época fértil para los regímenes dictatoriales en América Latina, siendo contemporáneo con otros gobiernos similares dentro de la cuenca del Caribe, aunque a decir de algunos autores, su dictadura se caracterizó por ser más descarada, brutal y eficiente que las demás a su alrededor. Paralelamente, Trujillo tuvo en contra varios gobiernos extranjeros opuestos a su dictadura, entre ellos Rómulo Betancourt de Venezuela, Juan José Arévalo de Guatemala, Ramón Grau San Martín de Cuba, Élie Lescot de Haití, y José Figueres Ferrer de Costa Rica. Trujillo nació en la ciudad de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891. Hijo de José Trujillo Valdés, pequeño comerciante e hijo del sargento gran canario José Trujillo Monagas, que llegó a Santo Domingo como integrante de las tropas españolas de refuerzo durante la anexión, y de Altagracia Julia Molina Chevalier, más tarde conocida como Mamá Julia, hija de Pedro Molina Peña, campesino dominicano, y de la maestra Luisa Ercina Chevalier, cuyos padres, aunque oriundos de Haití, eran predominantemente de origen francés. Su padre, Justin Alexis Victor Turin Carrier-Blaise, era blanco, y su madre, Elienor Juliette Dilleta Schevelie Moreau, mumulata. Fue el tercero de 11 hijos. Sus hermanos fueron Virgilio, Flérida Marina, Rosa María Julieta, José Petán Arismendi, Amable Pipi Romero, Luisa Nieves, Julio Aníbal, Pedro Betilio, Ofelia Japonesa y Héctor Negro Bienvenido Trujillo Molina. Trujillo tuvo asimismo hermanos por parte de padre. Todos sus hermanos varones, con excepción de Amable Romeo, fueron generales y coroneles del ejército dominicano. Bajo su dictadura, Héctor Bienvenido llegó a ser nombrado generalísimo en 1959. La infancia de Trujillo pasó relativamente sin incidentes, aunque su educación básica fue irregular y bastante limitada. En 1897, a sus 6 años fue inscrito en la escuela de Juan Hilario Meriño. Un año más tarde se trasladó a la escuela de Brauten, donde fue discípulo de Eugenio María de Jastes y permaneció allí durante 3 o 4 años. Formación militar. En 1916,
Tras la intervención estadounidense, el ejército de ocupación pronto creó una Guardia Nacional. En 1918, y viendo en ello una oportunidad, Trujillo se integró en la recién fundada institución militar y pronto fue promovido a segundo teniente. El 11 de enero de 1919, fue ascendido nuevamente y prestó juramento, convirtiéndose en el teniente número 15 de los 16 que existían entonces en la Guardia Nacional. En 1920, ya con el grado de teniente, fue sometido a un juicio militar por violación y extorsión a Isabel Guzmán, una menor de 16 años, pero fue exonerado de culpa. En 1921 ingresó en la Academia Militar fundada por el Ejército de Ocupación en Jaina y el 22 de diciembre de ese mismo año fue designado para ocupar la jefatura de la guarnición de San Pedro de Macorís. Con el triunfo de Horacio Vázquez en las elecciones que siguieron a la desocupación de las tropas estadounidenses en 1924, Trujillo permaneció al frente de la Policía Nacional. El 6 de diciembre de ese mismo año, el presidente Vázquez lo nombró teniente coronel y jefe del Estado Mayor. En 1930, estalló en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez y los rebeldes marcharon hacia Santo Domingo. Trujillo recibió la orden de someter la rebelión, pero cuando los amotinados llegaron a la capital el 26 de febrero, no encontraron resistencia alguna. Enterado el presidente Vázquez de que uno de los ideólogos de la insurrección era el propio Trujillo, decidió renunciar como una salida negociada a la crisis a fin de evitar derramamiento de sangre. Vázquez fue enviado al exilio y el líder rebelde Rafael Estrella fue proclamado presidente interino. Trujillo se convirtió en el candidato en las elecciones presidenciales de 1930 llevando a Estrella Ureña como vicepresidente. La candidatura opositora, representada por Federico Velázquez Hernández y Ángel Morales a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, se retiró quedando la de Trujillo Ureña como única opción. La campaña electoral se realizó bajo un clima de terror provocado por Trujillo y su banda paramilitar la 42, dirigida por el mayor del ejército Miguel Ángel Paulín. Hasta los miembros de la Junta Central Electoral se vieron forzados a renunciar el 7 de mayo, siendo sustituidos por personas que respondían a la voluntad de Trujillo. El binomio Trujillo-Ureña ganó las elecciones el 16 de mayo, oficialmente con el 45% de los votos. Más tarde se supo que solo el 25% de los votantes acudieron a las urnas, lo que hizo pensar que fueron elecciones fraudulentas. El 24 de mayo de 1930 fueron proclamados oficialmente Trujillo y Ureña, presidente y vicepresidente del país, respectivamente. El 16 de agosto, a la edad de 38 años, Trujillo asumió la presidencia de la República. Bajo los gobiernos de Trujillo se verificó un cierto bienestar económico. Su política económica se fundamentó en la eliminación del endeudamiento externo, la promoción de importaciones y el fomento a la producción nacional. El 15 de agosto de 1938 se inauguró el puerto de Santo Domingo, lo que impulsó de manera significativa las actividades comerciales con el exterior. En 1938, en la conferencia de Evian fue el único país dispuesto a aceptar una cantidad significativa de judíos franceses, con un convenio realizado entre Trujillo y empresarios judíos de la ciudad de Nueva York, donde acordaron el pago de alrededor de $1 millón. En 1940 llegaron a República Dominicana 750 judíos mediante un acuerdo firmado por Trujillo, que instituía la donación de 110 kilómetros cuadrados para los refugiados, que luego se asentaron en Sosúa. No obstante las intenciones del régimen dominicano, el número total de refugiados judíos no superó el millar. El régimen de Trujillo amplió considerablemente el Vedado del Yaque, una reserva natural alrededor del río Yaque del Sur. En 1934 creó el primer parque nacional del país y estableció una agencia de guardia para proteger el sistema de parques. Asimismo, prohibió la tala de árboles de pino sin permiso. No obstante, detrás de esas actitudes ecologistas se dejó entrever la intención monopolista de beneficiar sus empresas privadas. Desde su segundo año de gobierno, Trujillo procuró obtener el respaldo de la Iglesia Católica y decretó varias medidas en favor de esta. Entre estas medidas estuvo el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno. La Iglesia correspondió estos favores y esto le mereció la Orden Hierosolimitana del Santo Sepulcro otorgada por el arzobispo de Santo Domingo Monseñor Adolfo Noel en agosto de 1931. Los inconvenientes de Trujillo con la Iglesia Católica comenzaron en 1932, con el nombramiento del padre Rafael Castellanos Martínez en sustitución de Monseñor Noel, quien no se sometió a sus dictámenes. Trujillo consideró la actitud del padre como un acto de rebeldía y retiró el subsidio a la Iglesia, a la vez que pidió a la Santa Sede la remoción de Castellanos y el retorno de Noel, quien a su retorno fue nombrado de manera vitalicia. A finales de los años 1950,
Durante el régimen de Trujillo se creó una especie de policía secreta denominada Servicio de Inteligencia Militar, SIM, la cual tuvo como finalidad la represión política. La organización contó con varios agentes secretos y funcionarios de la dictadura con Johnny Abbas como jefe. Abbas se encargó en muchos casos de llevar a cabo las órdenes de represión y tortura de Trujillo, aunque muchos aseguran que a veces Abbas actuó por cuenta propia. El SIM atemorizó a la población en general mediante la tortura y contó con varios lugares para llevarlas a cabo, como la cárcel del 9 y la cárcel de la 40. Después del genocidio de haitianos de 1937, Trujillo comenzó a tener problemas internacionales, en especial con los Estados Unidos, a pesar de ser un bastión del anticomunismo en el Caribe. Hamilton Fish, miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pidió a su gobierno la ruptura de relaciones con la República Dominicana si no se resolvía el conflicto con Haití. El 31 de enero de 1938, Trujillo firmó un acuerdo con el gobierno haitiano mediante el cual se comprometía a una indemnización de $750.000 por la matanza, de los cuales solo pagó $550.000. Durante la Segunda Guerra Mundial, Trujillo se colocó del lado de los aliados y declaró la guerra a Alemania, Italia y Japón el 11 de diciembre de 1941. Si bien la República Dominicana no tuvo participación militar directa, este hecho determinó que el país se convirtiera en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas. A partir de 1959, Trujillo comenzó a interferir cada vez más en los asuntos internos de otros países vecinos. Trujillo expresó un gran desprecio por el presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, quien era un abierto oponente del dictador que había estado asociado con los conspiradores dominicanos. Trujillo desarrolló un odio obsesivo y personal hacia Betancourt y apoyó numerosos planes de los exiliados venezolanos para derrocarlo. Debido a esto, el gobierno venezolano llevó el caso en contra de Trujillo a la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta situación enfureció a Trujillo, quien ordenó a sus agentes extranjeros colocar una bomba en el coche de Betancourt. El intento de asesinato, llevado a cabo el 24 de junio de 1960, hirió pero no mató al presidente venezolano cuando se dirigía a un desfile militar en el Paseo Los Próceres de Caracas. Los exiliados dominicanos celebraron un congreso en la Universidad de La Habana y conformaron el llamado Frente Unido de la Liberación Dominicana, con Ángel Morales como presidente. Su principal móvil fue gestionar ayuda militar ante los gobiernos democráticos de América Latina y el Caribe para utilizarla contra la dictadura de Trujillo. Entre los miembros figuraba el cuentista y político dominicano Juan Bosch, quien asumió las gestiones internacionales y viajó a varios países para reunirse con sus respectivos presidentes. El 21 de septiembre de 1947 el grupo de dominicanos en el exilio, junto a un batallón voluntario de militares armados procedentes de Cuba y otros países de América Latina, partieron hacia Santo Domingo en un movimiento militar llamado Expedición de Cayo Confites. La expedición fracasó. Los expedicionarios fueron obligados a desembarcar, para luego ser apresados y llevados al recinto militar de Columbia, ubicado en La Habana. El dictador se había convertido en una vergüenza para los Estados Unidos, situación que se fue haciendo cada vez más tensa a raíz del atentado contra Rómulo Betancourt. El viernes 25 de noviembre de 1960, el brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, opositoras a la dictadura, aumentó aún más el descontento hacia esta. El martes 30 de mayo de 1961, a las 9:45 de la noche, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada urdida por Modesto Díaz, Salvador Estrellas Adalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Tunti, Cáceres Michel, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amía Matió, Antonio Invert Barrera, Pedro Livio Ucedeño y Huáscar Tejeda. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron el cuerpo del dictador causándole la muerte. Su chofer, Zacarías de la Cruz, recibió varios impactos, pero no perdió la vida, aunque fue dado por muerto por los ajusticiadores. Las armas proporcionadas por la CIA habían sido ocultadas por el estadounidense Simon Thomas Stacker, Wimpy, como también se le conocía, propietario del único supermercado del país y residente en la República desde 1942. Fue contactado por la CIA bajo el nombre en clave de Héctor. Stacker rehusó la remuneración de la CIA por sus esfuerzos, aduciendo su convicción moral. Las armas fueron ocultadas por más de 2 meses, a riesgo personal y de su familia, dentro de un armario pequeño en su estudio, en su residencia privada, hoy ya demolida y que estuvo ubicada en un solar en el lado sur de la Avenida Independencia, próximo a la Avenida Máximo Gómez.
Algunos afirmaron que dichas armas nunca llegaron a las manos de los organizadores del ajusticiamiento, debido a la supuesta falta de una autorización explícita de la CIA para su entrega. Esta opinión fue contradicha por testimonios de viva voz, comunicados por Stacker a familiares y personas de confianza, afirmando que las armas fueron entregadas por el aún dominicano, después de haberlas ocultado en su propiedad, según su relato. No obstante, esa versión fue negada por el único sobreviviente del ajusticiamiento, el general Imbert Barrera. Algunos analistas mencionan que el interés de Estados Unidos en acabar con Trujillo se debió a que la represión de su gobierno podría desembocar en una revolución filocomunista en República Dominicana, similar a la Revolución Cubana, que fue una consecuencia del rechazo del pueblo cubano al dictador Fulgencio Batista. Horas después de la muerte de Trujillo, su hijo Ramfis, quien se encontraba en París, alquiló un avión y regresó a Santo Domingo en las primeras horas del miércoles 31 de mayo, poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte del país, no obstante el hecho de que Joaquín Balaguer seguía formalmente al frente de la presidencia. El Servicio de Inteligencia Militar, SIM, y todos los servicios de seguridad del Estado realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad, buscando a los victimarios. El 2 de junio de 1961, agentes del SIM irrumpieron en la casa del teniente Amado García Guerrero, quien fue asesinado de varios disparos de ametralladora. El 4 de junio de ese mismo año fueron asesinados otros dos implicados, Juan Tomás Díaz y Antonio de la Maza. El 10 de junio fue apresado y torturado el general José René Román Fernández, Pupo, quien fungía como secretario de las Fuerzas Armadas de la dictadura, al conocerse su vinculación al complot. El 18 de noviembre fueron capturados Roberto Rafael Pastoriza Neret, Pedro Livio Ucedeño Herrera, Luis Salvador Estrella Sadala, Modesto Díaz Quesada, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel y Luis Manuel Tunti Cáceres Michel. Todos fueron llevados a la Hacienda María, en San Cristóbal, siendo fusilados por órdenes de Ramfis Trujillo. Trujillo reorganizó el Estado y la economía a la vez que realizó una vasta labor de construcción de grandes obras de infraestructura en la República Dominicana. Su dictadura terminó con la inestabilidad política fruto del caudillismo arrastrado desde el siglo XIX, lo cual se reflejó en una cierta prosperidad y modernidad para los dominicanos, aunque gran parte de la riqueza generada en el país durante ese periodo terminó en las manos del dictador y sus familiares. Este desarrollo económico relativo se verificó aparejado con la restricción de los derechos y libertades civiles que fueron prácticamente inexistentes durante todo su régimen. El 13 de agosto de 1913 a la edad de 21 años, Trujillo se casó con Aminta Ledesma Leschapelle, una joven de buena reputación, hija de un campesino proveniente de San Cristóbal. Tuvieron dos hijas, Julia Genoveva, que nació y murió en 1914, y Flor de Oro Trujillo Ledesma, nacida en 1915 y que en 1932 se casó con Porfirio Rubirosa. El matrimonio terminó en divorcio en 1938. Una de las piedras angulares del régimen de Trujillo lo constituyó el culto a su persona. En 1936, a sugerencia de Mario Fermín Cabral, el Congreso aprobó por abrumadora mayoría cambiar el nombre de la capital Santo Domingo a Ciudad Trujillo. La provincia de San Cristóbal fue renombrada como Provincia Trujillo, y el pico más alto del país, el Pico La Pelona Grande, hoy Pico Duarte, fue renombrado Pico Trujillo en su honor. Amigos, esto fue todo por el momento. Gracias por seguir nuestro contenido, de paso les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima amigos.